Buenas noches, Dios te bendiga. Estamos aquí hoy en nuestro estudio bíblico, viernes por la noche. Hoy es viernes 1 de mayo y le damos gracias al Señor. A esta hora deberíamos estar en la iglesia, ¿verdad? Que mucho nos hace falta, estar compartiendo unos con otros, pero estamos confiados en el Señor de que este proceso va a pasar ya. Y esa es nuestra confianza. Y mientras pasa, pues nos comunicamos por estos medios y le damos gracias al Señor. Te invito a que prepares tu Biblia, la tengas ahí al frente tuyo, a que tengas algún bolígrafo para que puedas tomar notas, porque a diferencia de una predicación, ustedes saben que un estudio bíblico procura profundizar un poquito más en algunos datos históricos, culturales, de interpretación hermenéutica, que es la interpretación de la escritura. Así que es bueno que tengas a bien tomar nota, pero esto tampoco es un estudio bíblico común y corriente. Sabemos que hay muchos amigos que nos están viendo, personas que nunca han ido a la iglesia, así que quédate con nosotros porque queremos compartir esta palabra en un lenguaje sencillo, que tú nos puedas entender y que aunque tú nunca hayas entrado a la iglesia, tú puedas decir, o por lo menos nuestra iglesia debo decir, tú puedas decir: estoy entendiendo lo que el pastor me está explicando. Porque al fin y al cabo, más que añadir conocimiento, lo que queremos es que tú puedas ver cómo Dios te habla a través de la palabra. Fíjate que la vez pasada estuve hablándote sobre un personaje de la Biblia, un hombre de Dios tremendo llamado Josué. Y en esta ocasión quiero hablarte sobre un hombre de Dios tremendo llamado Nehemías. ¿Y por qué escojo a personajes como Josué y personajes como Nehemías? Bueno, porque son personas que enfrentaron temporadas sumamente difíciles en su vida y tuvieron unos retos tremendos delante de ellos, pero como Dios en medio de esos retos fue dándoles estrategias para seguir hacia adelante en medio de tiempos duros, ¿verdad? Puerto Rico ha pasado por tiempos bien difíciles en los últimos 3 años. Oiga, pasamos por un huracán categoría 5 hace apenas unos 3 años atrás. Pasamos por terremotos apenas unos meses atrás y ahora estamos frente a este reto del COVID-19. Así que hace falta palabra de Dios que pueda darnos esperanza y darnos fuerza, porque mire, tengo una buena noticia: el Señor está en su trono y Él tiene todo el control. Y aunque parezcan aquí los gobiernos terrenales que están de repente haciendo lo que pueden, ¿verdad? Dentro de sus limitaciones humanas, hay uno que está sentado en su trono, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Así que este estudio que vamos a tener hoy nos revela primeramente a Cristo, porque aquí el personaje más importante no es Nehemías, es Cristo revelado a través de este libro. Pero también nos da unas guías para recuperarnos de las pérdidas y levantarnos en el nombre de Jesús. Así que será importante que usted se mantenga conectado, sumamente importante. Y al final de este estudio vamos a compartir una alabanza preciosa. Así que tienes que mantenerte ahí conectado y que me puedas escribir a través de los comentarios y que me puedas hacer saber que estás conectado. Eso a mí me da tanta alegría cuando los hermanos escriben y me ponen Dios te bendiga y se saludan los unos a los otros y saludan a otros hermanos. Me hace sentir muy feliz. Yo quiero, como usualmente también hago en las predicaciones, quiero darte un breve trasfondo, ¿verdad? Lo que llaman en inglés un background de qué es lo que estaba pasando en el momento de este libro de Nehemías, ¿verdad? En menos de 2 minutos voy a tratar de hacerte una explicación que tomó muchos años y es la siguiente. Mientras el pueblo de Dios estuvo dirigido por el rey David, el pueblo de Dios gozó de un crecimiento y un poderío militar extraordinario. Luego de David llega Salomón
Y con Salomón pues suceden una serie de cosas donde empiezan a haber influencias del mundo sobre el reinado de Salomón, ¿verdad? Y al morir Salomón, entonces sucede algo muy triste. Y es que el pueblo de Dios se divide militarmente. Hay de las 12 tribus, 10 tribus se van hacia el norte. Y allí pues se establecen y se hacen llamar bajo el nombre de Israel. Y 2 tribus van hacia el sur y se establecen en Jerusalén y se hacen llamar Judá, o toman el nombre de Judá. Las tribus del norte son conquistadas por los asirios y desaparecen literalmente. Y quedan las 2 tribus del sur. Y estas 2 tribus del sur, por diferentes razones, ¿verdad? Particularmente la principal es el pecado y la desobediencia a Dios, vienen a ser dominadas y vienen a ser conquistadas por Nabucodonosor. Y Nabucodonosor se lleva esclavos prácticamente a casi todo el pueblo para Babilonia. Y usted va a notar cómo gran parte del Antiguo Testamento, particularmente los profetas mayores y profetas menores, van a profetizar bajo ese tiempo de esclavitud. Ya el pueblo de Dios había sido esclavo en Egipto y ahora eran esclavos nuevamente en Babilonia. Y allí pues se desarrollan, por ejemplo, el libro de Daniel, Jeremías y otros libros, y otros profetas vienen a estar y son contemporáneos con este tiempo de esclavitud. Pero llega un momento donde el Señor permite que el pueblo de Dios deje la esclavitud y regrese nuevamente a Jerusalén. Y al regresar nuevamente a Jerusalén, Dios escoge a un hombre llamado Nehemías. Y antes de hablarle un poco más sobre Nehemías, a Nehemías le toca uno de los momentos más difíciles, y es levantar de los escombros las murallas de Jerusalén, las murallas que Nabucodonosor había destruido, las puertas que Nabucodonosor y los babilonios habían quemado. Y les dije ahorita que este estudio tiene que ver con recuperarnos de pérdidas. Y probablemente aquí estamos hablando de pérdidas de la libertad y las pérdidas de la seguridad que gozaba el pueblo de Israel, pero quizás Dios te quiera hablar hoy sobre cómo recuperarte de pérdidas quizás económicas, de pérdidas quizás de salud, de pérdidas quizás de algún familiar. Yo quiero que te mantengas conectado y que tú puedas ver que el Señor tiene una palabra poderosa para tu vida. Y que desde la lectura que vamos a tener aquí en Nehemías capítulo 2, Dios va a comenzar a hablar a tu vida de una manera poderosa. Así que te invito a que abras tu Biblia y busques Nehemías capítulo 2, los versos del 17 al 19, y luego vamos a leer la primera parte del verso 20. Amén. Dice Nehemías capítulo 2, versos del 17 en adelante, y este es Nehemías. Ya no está allá en Babilonia, ya no está bajo la esclavitud, ya no es copero, esa era la función que tenía antes, ahora está en la etapa de reconstructor y le está diciendo a la gente ya entre los escombros. Él le da un discurso a la gente allí inspirado por el Señor. Y dice Nehemías capítulo 2, verso 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, vengan, anímense, dice la Nueva Versión Internacional. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén, dice la Nueva Versión Internacional, para que ya nadie se burle de nosotros. El verso 18 dice, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción
a la palabra. Me encanta ese verso, ¿verdad? Unieron la acción a la palabra. Tenían ganas de levantarse, pero no bastaba con tener ganas, porque tengo un mensaje para ti. No basta con tener buenas intenciones. Hay que unir la acción a la palabra. Hay que caminar. No basta con desear servirle al Señor. Hay que unir la acción a la palabra. Y dice el verso 20 de Nehemías capítulo 2. En respuesta les dije, el Dios de los cielos nos prosperará y edificaremos. Amén. Me gusta la versión Nueva Internacional, donde dice, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Y vamos a leer hasta ahí nada más. Qué tremendo, qué bueno es el Señor. Ahí en la pantalla vas a ver nuestro objetivo de hoy. El objetivo es recordar que hay promesas que aseguran y garantizan el éxito de la iglesia en tiempos difíciles. Te lo voy a repetir. Recordar que hay promesas que aseguran y garantizan el éxito de la iglesia en tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver rapidito unos datos interesantes, porque hay un aspecto histórico que vamos a estar cubriendo, que ya comenzamos, pero también hay un aspecto práctico que yo quiero que tú lo hagas tuyo y lo abraces. Unos principios que quiero compartir contigo. Oye, 4 principios poderosísimos que si tú los haces tuyos en medio de los procesos, aun cuando llegue la noche y quizás el sueño no llegue, tú puedes meditar en esto y vas a poder descansar en paz. Lo primero es que Nehemías significa Jehová consuela. Nehemías significa Jehová consuela. Y es tremendo este nombre, no es casualidad. ¿Por qué? Porque para la época que se escribió este libro, el pueblo de Dios estaba pasando, como te dije ahorita, por un gran dolor. Te voy a dar de asignación el Salmo 137, porque el Salmo 137 de alguna manera te da una idea. Es como si fuera una radiografía, como una placa del dolor y el lamento profundo, de la condición emocional en la cual estaba el pueblo de Dios viviendo bajo esclavitud. El Salmo 137, ahora lo vas a poder entender un poquito mejor. Fíjate cómo dice, cómo el pueblo en esclavitud, ¿verdad? Decía, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En este caso, Sión se refiere a Jerusalén. Así que quizás aquellos que viven fuera de Puerto Rico, ¿verdad? No es lo mismo, pero quizás pueden tener como un feeling, como decimos, de esto. Tú te acuerdas cuando tú estabas en Puerto Rico y cuando tú estabas por allí, por tu calle, por tu casa, ¿verdad? Pues ellos están recordando cuando ellos estaban en sus casas en Jerusalén, recordando cuando ellos estaban en esos tiempos donde ellos estaban unidos, ¿verdad? Y dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos, eso es un árbol, en los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas, ese instrumento que ellos tenían para alabar. Ellos ya no tenían ni ganas de alabar a Dios, ellos colgaban las arpas. Allí los que nos tenían presos, los que nos tenían cautivos, dice el verso 3, nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían, cántenos un himno, cántenos un cántico de esos de Jerusalén. Y el verso 4 dice, ¿cómo vamos a cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ahí tú notas que cuando la alabanza se había acabado, ya no alababan al Señor. Eso refleja el dolor profundo que podían tener ellos. Nehemías era un judío que vivía como esclavo, vivía cautivo, pero no era cualquier esclavo. Él trabajaba para el rey Artajerjes. Ese es el rey de ese tiempo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo va describiendo en ese primer capítulo. Y
allí Nehemías, trabajando para este rey, Artajerjes, era copero del rey. Y un copero tenía varias responsabilidades, ¿verdad? Servían las mesas, preparaban el vino del rey y lo tenía que probar para cerciorarse de que no estuviera envenenado. ¿Qué significa esto? Y después lo puedes leer con calma en el capítulo 1 de Nehemías, pero esta explicación te va a ayudar a entender un poquito mejor el libro. Fíjate que antes de que el rey se bebiera el vino, Nehemías lo tenía que probar. Y mira qué interesante, si Nehemías se moría, quiere decir que el vino estaba envenenado. Así que si Nehemías seguía vivo, pues el rey se podía beber el vino. En otras palabras, Nehemías era básicamente la garantía de que no estaban tratando de envenenar al rey. Así que era, como diríamos hoy en nosotros en el gobierno y en la empresa privada, era hasta cierto punto un empleado de confianza, porque no todo el mundo podía tener ese puesto. Esta historia es poderosa porque uno ve que Dios mueve a Nehemías de ser un copero y más adelante lo convierte en gobernador. Y es tremendo porque a mí me enseña que Dios escoge a quien Él quiere y que Él es capaz de mover a alguien de un punto A un punto B conforme a su voluntad. ¿Te acuerdas de la historia de José? Que José en menos de 24 horas prácticamente pasó de ser un confinado del sistema penitenciario de Egipto a prácticamente el segundo al mando de todo Egipto. Así es el Dios que nosotros le servimos. Es capaz de mover a quien Él quiere, como Él lo quiere hacer. Así que ten paz en el Señor, que si Dios dijo que tú ibas a estar aquí, no importa lo que diga el hombre, si tú estás dentro de la voluntad de Dios, Dios te saca de aquí y te pone aquí. Tranquilo, déjale las cosas al Señor, que cuando Él abre, no hay quien cierre. Y cuando Él cierra, no hay quien abra. Mira, esta historia, yo mientras la leía, yo decía, esta historia es una lección para cualquier gobierno terrenal. Cualquier gobierno que esté tratando, como hasta ahora, de hacer un control de una crisis. Porque, al igual que Nehemías, cuando uno invita a Dios, aleluya, en medio de los procesos de caos, y los procesos de pérdida y los procesos de destrucción, y cuando uno le dice a Dios, Señor, ven a mí y está conmigo y camina conmigo en este proceso, uno puede ver cómo Dios dice presente y Él da estrategias y Él da recursos que van más allá de nuestro entendimiento. Óigame, no hay ingeniero humano que pueda reconstruir murallas con las estrategias que usa el ingeniero de ingenieros, el Señor. Cuando Él construye, Él da estrategias correctas. Así que, hablando un poquito más del libro, hay evidencia de que Esdras y Nehemías eran originalmente un solo libro, ¿verdad? Y esto es un dato teológicamente interesante y desde el punto de vista del canon hebreo, ¿verdad? Que podemos hablar de eso en otra clase. Porque hay frases como la mano de Jehová que se repiten tanto en Nehemías como en Esdras. Y se cree que Esdras toma la bitácora, toma el diario de Nehemías, inspirado por el Espíritu Santo, y es Esdras el que escribe el libro de Nehemías y el libro de Esdras, ¿verdad? Así que hay evidencia y hay pensadores que están de acuerdo en que ambos libros son uno. Este libro solamente tiene 13 capítulos. Está dentro del grupo de libros históricos, ¿verdad? Te dije la vez pasada que ahí está el Pentateuco y luego vienen 12 libros históricos en el Antiguo Testamento y este es uno de esos 12 libros históricos, tiene solamente 13 capítulos y se puede dividir en dos partes. El libro de Nehemías se puede dividir en dos partes. La primera parte es la reconstrucción de la muralla que va desde el capítulo 1 al capítulo 6, ¿verdad? Y que el tema principal es esa reconstrucción que dice la palabra del Señor en el capítulo 6, verso 15, que se reconstruyó la muralla solamente en 52 días. ¡Wow! Aquí mira, no hay compañía de construcción que te pueda hacer eso, pero cuando Dios está, es posible.
La segunda parte del libro de Nehemías cubre desde el capítulo 7 al capítulo 13. ¿Ok? Y la gran enseñanza de este libro es cómo la perseverancia, la oración y la fe en Dios son capaces de vencer cualquier obstáculo. La oración, la perseverancia, la fe son capaces de vencer cualquier obstáculo. ¿Ok? Cuando uno estudia el libro de Nehemías hay que tener cuidado. Al igual que cuando uno estudia cualquier libro de la Biblia. Hay que tener cuidado al estudiar el libro de Nehemías, perdón, porque nos corremos el riesgo de enfocarnos en las habilidades del hombre que demostró ser un buen administrador, en vez de centrar la atención en las cualidades y el poder del Señor. Así que, ¿qué cuidado tenemos que tener cuando estudiamos libros del Antiguo Testamento y libros del Nuevo Testamento? No te enfoques en el hombre. Es importante, le damos reconocimiento a lo que hizo Josué, a lo que hizo Nehemías, a lo que hizo Moisés, pero aquí el grande no es ni Nehemías, ni Josué, ni Moisés. Aquí el grande es el Señor, el que da el entendimiento, el que da la sabiduría y el que da la capacidad. Así que, si tú quieres ver el momento en que continúa la historia, te invito a que veas, y lo anotas por ahí, después lo buscas, Segunda de Crónicas 36, versos 18 y 19. Segunda de Crónicas 36, versos 18 y 19. Y vas a ver por qué se cayeron las murallas, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de reconstruir, y en este estudio vamos a ver cómo Nehemías reconstruye, pues ahorita te di como que un pero ahora quiero darte la evidencia bíblica de por qué se cayeron las murallas. Y allí vas a ver cómo da el relato de cómo Nabucodonosor está destruyendo las murallas y cómo Nabucodonosor robó, quemó la casa de Dios, rompieron el muro, le pegaron fuego a las puertas y demás. En este estudio también te voy a incluir un mapa ilustrativo sobre la ciudad y sus diferentes puertas. Así que vas a ver en la pantalla ahora un mapa ilustrativo donde ahí vas a poder ver cómo prácticamente era la muralla antes y cómo habían diferentes puertas. Y hay otro estudio poderosísimo que pudiéramos hablar de cómo cada una de estas puertas tiene una representación tremenda, ¿verdad? Y tiene un significado tremendo, pero eso lo podemos hacer en otro momento. Así que, volviendo otra vez al momento en que se caen las murallas, antes de ir a continuar con el estudio, fíjate que cuando Nabucodonosor fue a romper las murallas, Nabucodonosor fue un hombre, un estratega militar muy interesante, pero me parece que él utiliza tres frentes importantes cuando fue a romper o atacar a Jerusalén. Él ataca financieramente a Jerusalén y se lleva los tesoros, ¿verdad? Como puedes ver en Segunda de Crónicas. Él va a atacar espiritualmente a Jerusalén porque va a pegarle fuego al templo, al lugar de adoración. Y él va a derrumbar las murallas. En otras palabras, no solo se conforma con robar, no solo se conforma con pegarle fuego al templo, sino que él derrumba las murallas y los deja emocionalmente ansiosos y expuestos, porque una ciudad sin murallas era una ciudad que estaba expuesta a cualquier ataque en cualquier momento. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque a pesar de que la razón principal de que cayera Jerusalén fue el pecado, Nabucodonosor usó la misma estrategia que usa el diablo, que usa Satanás, para atacar tu familia y para atacar tu mente y para atacar tu familia. Él ataca el frente financiero, él ataca el aspecto espiritual y él ataca el aspecto emocional. Nabucodonosor atacó, como te dije, finanzas, atacó el templo y atacó y derrumbó murallas. Y yo quiero que tengas el discernimiento para poder ver que en este momento que estamos hoy 1 de mayo, el enemigo quiere atacar estos tres frentes en tu vida.
Abre los ojos. Abre los ojos, porque tu lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha no es contra tu vecino. Tu lucha no es contra tu familiar. Tu lucha no es contra el jefe. Tu lucha y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y si sientes que hay un ataque financiero sobre tu vida, un ataque espiritual o un ataque emocional, abre los ojos. Porque hoy Dios quiere darte estrategias de reconstrucción y de manejo de pérdida. Porque al fin y al cabo el Dios que nosotros le servimos es un Dios de oportunidades. Un Dios que cuando solo quedan cenizas y bloques partidos, tiene un plan de restauración y tiene un plan de reconstrucción. Aleluya, yo siento la presencia del Señor. Cuando Dios decide hacer algo, solo está buscando a alguien, sea copero, sea donde sea, y puede ser tú, que sea capaz de creer, sea capaz de obedecer y sea capaz de caminar en fe para reconstruir lo que otros derribaron. Y usted dirá, pero es que esto no lo rompí yo. Es que esta situación matrimonial no fue mi culpa. Es que esta situación familiar fueron, pero Dios te escogió a ti para levantar lo que otros rompieron. En esta historia estamos frente a uno de los momentos donde parecía que todo se había acabado, pero Dios prometió algo más. Gloria al Señor. En otras palabras, mis amados, donde el ser humano pone un punto, Dios solo pone una coma. Donde otros te dijeron, hasta aquí tú llegaste, muchachos, si te destruyeron las paredes y te destruyeron las puertas y te destruyeron todo, Dios dice, ahora yo voy a reconstruir contigo. Así que hoy yo quiero hablarte sobre, en este estudio, la importancia de levantarte en medio de las pérdidas que has tenido en la vida. Hoy yo quiero hablarte del poderoso llamado que no solamente Dios le hizo a Nehemías, Dios se lo hizo a Jeremías y Dios te lo hace a ti también, de levantar lo que está derribado. Y quizás lo que en esta ocasión está derribado es tu salud emocional. Quizás lo que está derribado es tu familia. Quizás lo que está derribado es tu vida espiritual, porque estabas un día cerca de Dios, pero te tumbaron las murallas. Te quemaron el templo y te robaron, y hoy Dios te dice, en medio de estos tiempos vamos a reconstruir. Así que Nehemías tipifica o es un ejemplo representativo de que Jesucristo nos da estrategias para levantar muros y salir victoriosos. ¿Qué es lo primero que yo puedo aprender de este estudio glorioso? Que te voy a dar la asignación Nehemías capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3. Lo primero es que podemos aprender de Nehemías a manejar las pérdidas. Podemos aprender de Nehemías, como tienes en la pantalla, a manejar las pérdidas. El contexto de estos versos es un contexto emocionalmente fuerte, porque cuando tú vas a Nehemías capítulo 2, verso 13, busca un momentito ahí en la palabra Nehemías 2:13 y márcalo. Dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Acuérdate que te dije que Jerusalén tenía varias puertas y cada una tenía un nombre distinto. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Si alguien conocía en ese momento de pérdidas era Nehemías, porque Nehemías estaba caminando entre los escombros. Por eso es que las palabras destrucción y consumida se mencionan muchas veces. Porque para Nehemías poder levantar a otros, tuvo que manejar su propio proceso de duelo, su propio proceso de la impresión. ¿Tú te acuerdas cuando después del huracán tú saliste de tu casa y miraste alrededor y a lo mejor te diste cuenta que lo que te costó tanto trabajo levantar, se te había ido el techito de la casa, la terraza? Pues imagínate ahora que Nehemías está igual que tú, se fue el huracán y él está caminando a los alrededores de Jerusalén. Y él está viendo cómo en medio de ese dolor él está procesando. Y
Y es un proceso que ya había comenzado, porque cuando tú ves en Nehemías capítulo 1, versos del 3 al 5, tú te vas a dar cuenta, Nehemías 1, del 3 al 5, tú te vas a dar cuenta que Nehemías comienza ese duelo sentándose y llorando. Y dice la Biblia que él hizo duelo por algunos días, ¿verdad? Cuando le dan la noticia de que Jerusalén estaba, derribada, ¿verdad? Y vemos en la palabra del Señor cómo Nehemías, para poder antes animar a otros, tuvo que primero trabajar contigo, trabajar con él mismo. Por eso es que cuando tú entras al avión, hay una azafata que te va a dar unas instrucciones y te va a decir, pues mira, en caso de que esto pase, pasa esto, ¿te acuerdas? Cuando tú te vas de aquí, vas a viajar a Orlando o a algún lugar. Pero ¿qué es lo primero que te dice? Una de las cosas que te dice la azafata, mira, tan pronto bajen las mascarillas, póntela tú primero, antes de tú tratar de ponérsela al que tienes al lado. Por eso yo te digo que eso fue el panorama de Nehemías. Se puso primero en la mascarilla antes de él tratar de darle oxigenación a otro. Así que para poder caminar y construir, él se tuvo que levantar. Y antes de ir a cualquier lugar, él tuvo que ir delante de la presencia del Señor. Aleluya. Así que el primer bloque de reconstrucción, Nehemías lo hizo en la presencia de Dios. Cuando Nehemías oró, acuérdate que la oración es la clave. La oración es la clave. Te lo voy a repetir por tercera vez. La oración es la clave. Cuando Nehemías oró, lo hizo porque sabía que escuchar a Dios era más importante que sus ideas personales. ¿Cuán importante es esto? Me llama la atención porque quiero hacer un comentario. Hay un profesional de la conducta que se llama Darian Leader. Y él hace unas observaciones importantes cuando nosotros estamos bregando con pérdida. Él dice que mira, tan pronto hay una pérdida, lo primero que llega es el dolor. Y el dolor es la respuesta inicial en el corazón porque perdimos algo que es significativo. Y ese dolor se transforma en duelo y es el duelo el proceso que nosotros desarrollamos para manejar la pérdida. Y con el duelo enterramos los dolores y trabajamos con nuestra restauración, ¿verdad? El problema que dice Darian Leader es que hay mucha gente que no entra al duelo, sino que entra a otro proceso que se parece al duelo, pero no es el duelo, es melancolía. Y el problema es que la melancolía se diferencia del duelo porque lo que hace es que nos lleva a nosotros a morir con lo que perdimos. En otras palabras, en vez de entrar en un proceso de duelo con Dios, me voy yo solo en un proceso de melancolía y entonces yo muero también emocionalmente, para usar un término figurado. Entonces, cuán importante es que nosotros manejemos bien estos procesos de pérdida, y le estoy hablando a personas que a lo mejor a partir de este proceso de COVID-19 a lo mejor van a tener que bregar con pérdidas económicas, a lo mejor van a tener que bregar con pérdidas de salud, a lo mejor van a tener que bregar con pérdidas de empleo, o a lo mejor se van a tener que reubicar y no van a quizás estar viviendo y van a tener que bregar con la pérdida de una propiedad. A ti te recuerdo lo que dice el Salmo 23. Cuando ande por valle, o aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y por qué David dice que la muerte es como una sombra? Porque una sombra se crea cuando se impide el paso de la fuente de luz. Y esto es poderosísimo y esto tiene una enseñanza tremenda, porque hay procesos que son tan dolorosos que obstaculizan la luz que Cristo quiere iluminar en nuestra vida. Son valles de sombra porque Dios quiere iluminar nuestra vida, pero el dolor hace sombra alrededor de nosotros, sombras de muerte. Y es un obstáculo para que la luz de Cristo penetre. Pero me encantan las palabras de Jesús, porque en medio de esos procesos Él dice: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Aleluya.
Juan capítulo 8, verso 12. En otras palabras, que si yo no manejo adecuadamente el dolor, me corro el riesgo de perder dirección, la dirección que el Espíritu Santo me quiere dar, y caer en melancolía. Por eso te digo, tienes que salir de la melancolía y entrar en procesos de pérdida, pero procesos de pérdida correctos, porque Dios es sensible a tu dolor. O sea, no pienses que Dios está desde las galaxias sentado a lo lejos mirándote cómo tú manejas solo tu proceso de dolor, porque dice su palabra que cercano está el Señor a los que tienen el corazón quebrantado. Cercano Él está el que tiene el corazón roto. Aleluya. Eso lo dice la palabra del Señor. El Señor está cercano a tu dolor. El Señor te está abrazando en medio de tus procesos de incertidumbre. Como Dios abrazó a Nehemías y le dice, yo estoy contigo. Y este muro no lo vas a reconstruir tú con tu capacidad, lo voy a reconstruir yo a través de ti. En otras palabras, yo no voy a hacer las cosas por ti, yo voy a hacer las cosas a pesar de ti. Esa es la diferencia entre Ruth, Noemí y Orfa. Y podemos entrar ahí en cómo Noemí y Orfa entraron en procesos de melancolía, pero Ruth entró en procesos de duelo correcto. Cuando las tres perdieron lo mismo, dos manejaron mal sus procesos y una lo manejó bien. Pero eso podemos, amado, aquí hay un estudio poderosísimo y muy profundo. Pero lo primero que el Señor te quiere decir es que manejes adecuadamente tus procesos de duelo. Voy avanzando. Lo segundo es que construye o reconstruye a pesar de las distracciones. Reconstruye a pesar de las distracciones. Fíjate que dice la Biblia en el verso 20 que Sanbalat, Tobías y Gesem continuamente trataron de desviar a Nehemías del propósito. En otras palabras, cuando tú decidas ir para adelante, vas a tener obstáculos. Cuando tú decidas hacer algo grande para Dios, vas a tener obstáculos. Y Nehemías puedes ir a Nehemías capítulo 2, verso 19, y vas a ver cómo también hubo obstáculos. Unos individuos que tuvieron allí continuamente el propósito de desviar a Nehemías del propósito. Estos hombres no querían que los muros se levantaran. Y va a haber gente que no va a creer lo que Dios está haciendo contigo. Va a haber gente que tú no puedes escuchar, tú no te puedes distraer, tú tienes que reconstruir a pesar de las distracciones. Van a tratar de meterte miedo. A veces van a aparecer lobos vestidos de oveja. Gente que va a tratar de decirte, sí, yo te entiendo, pero al fin y al cabo lo que van es a desanimarte. Y lo que te quiero decir con esto es que, así como Nehemías tuvo el discernimiento para poder ver que habían obstáculos y que había gente que no estaba en la misma página que él, yo quiero que tú entiendas que Dios quiere que tú abras tus ojos para que veas que hay cosas que van a ser distracciones en tu vida. Hay mensajes de WhatsApp que tú no puedes estar escuchando. Va a haber gente que por tu salud mental las vas a tener que bloquear. Y tú dirás, ¿en serio, pastor? Sí, en serio. Gente que lo que va a hacer es añadir toxicidad. Va a afectar tu salud emocional y espiritual. Y son personas que tú no puedes seguirlas escuchando. Porque te están distrayendo, te están desanimando. Lo que estás haciendo es que cuando abres ese mensaje, lo que están añadiendo son niveles de ansiedad. Y nos invitan a que nos pongan sanitizer, mascarilla, y que nos pongamos y nos protejamos el cuerpo. Pero lo que Dios te está diciendo es que vas a tener que proteger ¿qué? Tu corazón, tu mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu ¿qué? Tu mente. Así que te pongo el ejemplo y te doy como el ejemplo de Mateo 16, 21 al 23, cuando Jesús se negó a ser distraído. Yo no te estoy diciendo nada que Jesús no hubiera hecho. Dice la Biblia en Mateo 16, verso del 21 al 23, que Pedro tomó a Jesús aparte para regañarle, mira, y que regañando a Jesús. Y le dijo, Señor, ten compasión de ti, que no vayas a la cruz, no vayas nada. Deja esto.
Coge la ruta fácil. Pero como Jesús sabía su propósito, Él se volvió y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque tú me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En otras palabras, reconstruye a pesar de las distracciones. No dejes que te entretengan. Sigue caminando, aunque no te entiendan. A lo mejor sientes que estás sirviéndole al Señor solito en tu casa y que estás tratando de reconstruir muros solito. Sigue reconstruyendo muros. Sigue mirándolo a Él. Lo tercero, mira qué interesante. Así le llamé. Evita que el distanciamiento social te aísle. Evita que el distanciamiento social te aísle. ¿Y por qué te digo esto? Porque una de las estrategias más poderosas que Dios le dio a Nehemías es que hiciera un equipo y que todos juntos, uno, interesantemente, con una mano la espada y con la otra mano en la construcción. En otras palabras, yo voy a reconstruir, yo sé que tengo enemigos que no van a querer, que me van a tratar de distraer, pero con una mano tengo la espada y con la otra tengo la pala. Y yo reconstruyo, pero mira, a la defensiva, a la defensiva, a la defensiva. Pero eso lo tengo que hacer, ¿qué? En grupo, lo tengo que hacer en grupo, lo tengo que hacer contando con los hermanos. Ahorita te voy a hablar brevemente, ya mismo estamos terminando. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? Que te están mandando muchos mensajes de aíslate, distancia. Y eso está bien, porque el distanciamiento social tiene un propósito. Pero tienes que tener cuidado de que te desconectes del cuerpo del Señor. No te puedes desconectar. No te puedes desconectar de estos mensajes. No te puedes desconectar de esos hermanos que sí te aman. Tienes que mantenerte conectado. ¿Sabes por qué? Porque así como se reconstruyeron muros todos juntos y la iglesia va para adelante reconstruyendo muros, dice la Biblia que en Génesis capítulo 11 hubo gente que trató de construir también, pero la torre de Babel, para detener la construcción, Dios, ¿sabe lo que hizo? El Señor no le quitó ni las varillas, ni los bloques, ni la arena, ni la piedra, ni el cemento. El Señor lo que hizo fue que se pusieran a que tuvieran un aislamiento entre ellos y los puso a hablar en lenguajes diferentes. En otras palabras, cuando tú te desconectas de tus hermanos en Cristo, se detienen procesos de construcción. Por eso es que Juan capítulo 17, verso 20 y 23 dice, yo ruego, hablando a Jesús, que ellos sean uno como nosotros. Así que seguimos siendo iglesia en tiempos de individualismo, porque el posmodernismo, que después te puedo hablar de eso, lo que habla es de individualismo. Estos muros se reconstruyeron en equipo y la iglesia sigue siendo un cuerpo, la iglesia sigue siendo un equipo y como equipo vamos a reconstruir los muros de Puerto Rico. Como te dije en el estudio pasado, la alternativa de Puerto Rico no está en la policía y gloria a Dios por la policía y oramos por la policía. La alternativa de Puerto Rico no está en los gobiernos y oramos por los gobiernos, pero la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, si Jehová no guarda Levitown, si Jehová no guarda Bayamón, si Jehová no guarda Guaynabo, en vano era la policía. Eso dice el Salmo 127. Así que el futuro de Puerto Rico está en las manos del Señor. Así que seamos uno. Como cuando lees Nehemías, ves un grupo que eran uno y que cada uno de ellos trabajó en equipo. Ya para ir terminando, te invito, y este es el último punto, a que luches por tu parte del muro. Lucha por tu parte del muro. Fíjate lo que dice Nehemías capítulo 4, versos del 14 al 15. Dice, después miré y me levanté y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. En otras palabras, él le dijo a todo el mundo, no temáis delante de ellos y acordaos del Señor, grande y temible, y pelead ¿por quién?
por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Lo mismo que el Señor te está diciendo ahora, pelea por tu casa, pelea por tu familia. Y cuando lo oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Lo que significa es que volvieron cada uno al muro. Yo lo que quiero es que tú vuelvas a tu parte del muro, vuelvas a tu casa y reconstruyas en tu casa. Ese es tu muro ahora mismo. Reconstruye tu matrimonio, reconstruye tus hijos. En otras palabras, lo que Nehemías le está diciendo es: saquen la vista de los escombros y miren al Señor. A lo mejor tú lo que estás viendo en tu casa son escombros. Y el Señor te dice: no te quites de tu lado del muro, párate ahí, lucha por tu esposa, lucha por tu esposo, lucha por tus hijos, lucha por tu familia, no te quites, no te rindas, no tires la toalla. Pon la mirada en aquel que dijo, Isaías capítulo 26, versos 3 y 4, y esto es uno de esos textos que tú lo tienes que tener pegado en la nevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay motivos para luchar. Ya para terminar, les digo a mi amada iglesia que tanto amo con el alma: iglesia, todavía nos quedan matrimonios que restaurar. Ministerio de matrimonio, todavía hay matrimonios que restaurar. Ministerio de educación cristiana, hay clases que dar. Nos quedan las mejores clases que hemos tenido, todavía no las hemos tenido, las vamos a tener. Ministros de adoración y de alabanza, hay canciones que cantar y se acercan tiempos donde cantaremos juntos otra vez, y eso viene pronto. Evangelismo y toda la iglesia, porque esto no es de evangelismo nada más, esto es para toda la iglesia, hay almas que rescatar. Se acercan tiempos y bautizos que vamos a dar y vamos a tener. Todavía nos quedan los mejores milagros, todavía no han acontecido, por ahí vienen, sin menospreciar las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero para que podamos ver todo eso, tenemos que estar todos en nuestra parte del muro. Lo que Dios te ha pedido hacer, hazlo con pasión. El talento que Dios te dio según tu capacidad, sigue multiplicándote. Sigue multiplicándolo. Este no es un tiempo para estar jugando el cristiano ni para estar paseando. Hay que prepararse, porque si enero, febrero, marzo, abril fueron duros, se acercan tiempos difíciles. No hay tiempo para estar jugando. Te hablo con lo profundo de mi alma. Sigue buscando del Señor. Sigue orando. Sigue leyendo la Biblia. Prepárate hoy para lo que viene pronto. Y prepárate hoy y mantén tu vasija y tu lámpara llena de aceite, porque el cielo pronto se abrirá y Cristo viene. Quiero hacer una oración para terminar, y ojalá que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Señor amado y Dios bueno, yo te doy gracias. Gracias por la oportunidad que, Señor, me has dado de poder hablarle a mis hermanos sobre la esperanza que está en confiar en ti. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Y gracias, Dios amado, por entregar tu vida para que lo que otros derribaron hoy se pueda levantar. Señor, mira a aquellos que hoy se acercan a ti y a través de esta clase puedan decir: yo quiero recibir a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Señor, gracias por ese amigo que quizás nunca ha entrado a nuestra iglesia, pero puede ver en estas predicaciones y a través de estas enseñanzas el amor tan inmenso que tú tienes hacia ellos. Te presento, Dios amado, a la gobernadora de Puerto Rico, como siempre hacemos. Te presento, Señor amado, a los servidores públicos, sean alcaldes, legisladores,
sean miembros de la policía. Dios amado, te pido que tú aumentes sabiduría. Te presento cada pastor, cada ministro de esta isla y del mundo entero, misioneros que están también. Te suplico, Dios amado y Dios bueno, que a través de esta experiencia que vivimos podamos decir como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Te presento a aquellas personas que trabajan en la salud. Te presento a aquellas vidas que han sido tocadas por este virus. Te suplico, Dios amado, que seas tú derramando sanidad sobre ellos, sobre sus familiares. Señor amado, y que puedan ver en ti que no solamente eres capaz de sanar el cuerpo, sino que sanas el alma. Que no solamente sanas COVID-19, sino que sanas algo peor. Porque el COVID-19 tiene el potencial de robarnos la vida en esta tierra, pero el pecado tiene el potencial de privarnos de una eternidad sin ti. Te damos gracias, Señor, y todo esto lo presentamos delante de ti en el poderoso nombre de Jesús. Amén.